Muy buenas tardes, ¿cómo están, profesores de análisis numérico? Les presento acá el diseño didáctico para el proyecto 4 sobre aplicación de la regresión lineal, cuadrática y polinómica con Python en Deep Learning, con aplicaciones a problemas de administración de empresas para predicción, por ejemplo, de ventas en un negocio, empresa, en función del precio, de las promociones, de diferentes variables predictoras de esas variables objetivo que uno quiere predecir o describir o explicar. Entonces, el propósito formativo es que el estudiante aplique esos modelos de regresión lineal, cuadrática y polinómica con Python como base para técnicas de Deep Learning, que es redes neuronales enfocadas a la toma de decisiones en la administración de empresas, como son las predicciones de costos, ventas, productividad, precios y demanda. Entonces, esto nos va a ayudar como profesores a capacitarnos en ciencia de datos, aplicando lo que vemos análisis numérico en cuanto a regresión, en este caso regresión, centrados en regresión. Las competencias a desarrollar serán entonces entre las cognitivas, tenemos competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales, y entre las cognitivas, las competencias a desarrollar son comprender los fundamentos matemáticos y computacionales de la regresión y diferenciar entre regresión lineal, cuadrática y polinómica e identificar el papel de la regresión en arquitecturas de Deep Learning. Y las competencias procedimentales serán implementar regresiones en Python con las librerías NumPy, Scikit-learn, Matplotlib y Seaborn, y evaluar la bondad del ajuste de los modelos con las métricas MSE, R2 y RMSE. Entonces, para evaluar la bondad del ajuste o el buen ajuste del modelo a los datos con los que se alimenta el modelo, y usar la regresión polinómica como base para redes neuronales simples en predicción de datos empresariales. Eso es en cuanto a los procedimentales. Y en cuanto a los actitudinales, está trabajar colaborativamente en la resolución de problemas empresariales, desarrollar pensamiento crítico frente a los resultados de modelos predictivos, y promover la ciencia abierta utilizando Python, compartiendo repositorios y cuadernos reproducibles. Entonces, debes hacer este proyecto utilizando Python o con datos de una situación real. En este caso te muestro que puede ser de una empresa. Lo puedes hacer con GeoGebra también, que sirve para hacer regresión. Entonces, que las herramientas que utilicen siempre es para mostrar los conceptos de regresión bien aplicados a una situación real, con datos reales, o al menos datos de una situación o asociados a una situación real. En este caso vamos a generar con un generador de números aleatorios datos de una empresa, para predecir una de las variables asociadas a la empresa. De los contenidos serán introducción a la regresión en Machine Learning y Deep Learning, regresión lineal como modelo para estimación de parámetros y predicción, y regresión cuadrática, ajuste no lineal y aplicaciones empresariales, y regresión polinómica con los conceptos de sobreajuste, regularización y relación con redes neuronales, y evaluación de modelos con las métricas estadísticas y gráficas, y aplicaciones empresariales en el pronóstico de ventas, la estimación de costos y la proyección de precios y demanda. Introducimos a las personas a entender un poquitico sobre Deep Learning y cómo es asociado a la regresión polinómica como precursor de las redes neuronales. Entonces, él establece que uno al estudiar regresión polinómica, eso le permite ir entendiendo cómo es el Deep Learning o las redes neuronales. Bueno, entonces acá la metodología es Flip Classroom, de clase invertida. Por eso todos vamos a hacer el video, lo montamos en YouTube y nos sirve como un insumo para la enseñanza de la regresión.
y en eso está basado mucho el Flip Classroom, en el que con videos se presenten los contenidos a los estudiantes para que él tenga acceso a ellos y en las clases se dediquen ya no tanto a la presentación de contenidos, sino a la solución de problemas de aplicación. El ABPP, Python y Jupyter Notebook serían la implementación de estas herramientas, la discusión grupal, análisis de ventas y limitaciones de cada modelo, y divulgación científica, predicción en GitHub y video explicativo en YouTube. Las actividades de aprendizaje van a ser la exploración de los datos. Vamos a cargar un dataset empresarial con Python, de por ejemplo ventas mensuales, costos de producción y precios de mercado. Y implementaremos un modelo de regresión lineal, estimaremos la relación entre una variable independiente, por ejemplo la publicidad, y una variable dependiente, por ejemplo las ventas. Las ventas dependen de la publicidad, usualmente. El modelo de regresión cuadrática, aplicar cuando la relación es no lineal, y en ese caso, pues, por ejemplo, en costos versus nivel de producción. Y el modelo de regresión polinómica, comparar con los anteriores y analizar riesgo de sobreajuste. Y la evaluación del modelo, calcular y comparar los puntajes R2, MSE y RMSE y gráficas residuales. Y un mini proyecto aplicado, cada grupo escoge un problema de administración, por ejemplo, proyección de ingresos, y presenta los tres modelos, lineal, cuadrático y polinómico, explicando cuál de los tres predice mejor en cuanto a las medidas de desempeño. Los recursos didácticos son Python, con las librerías NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, Scikit-learn y Plotly, y Jupyter Notebook, y también te propongo utilizar GitHub para compartir el cuaderno en el que hagas la tarea, que puedes tomar y modificarlo. Entonces, eso es lo que te propongo, como que puedas tomar y modificarlo. Y ya la evaluación es la implementación de las fórmulas en LaTeX. Entonces, que usted las presente en el cuaderno, las fórmulas de LaTeX, el lenguaje LaTeX, asociadas a la regresión que está presentando, y las interprete. Implemente en Python, sea capaz de modificar el código y mostrar y explicar lo que quiere mostrar, en este caso cómo implementa la regresión en una situación real empresarial, y utilizando Python, y la presentación oral, así con la imagen y la explicación clara, sin leer, para los estudiantes a través del video. El producto esperado entonces es ese video digital, una manera de informe digital en cuaderno Jupyter, que compare los tres tipos de regresión, para el caso de administración de empresas, con las métricas R2, MSE y RMSE, con gráficas y conclusiones, y que publique ese producto, ojalá en GitHub, el cuaderno Jupyter donde lo haga, y el video en YouTube. Ahora miremos el ejemplo concreto en el caso empresarial, con un dataset simulado con Python, siguiendo el diseño didáctico de este proyecto 4. Entonces aquí vamos a quitamos esta partecita, estos delimitadores, y pues entonces vamos a crear un dataset simulado listo para usar en el proyecto 4, y guardarlo como archivo CSV, y guardarlo como CSV en el entorno. Ahora entonces aquí las características del dataset van a ser que va a tener 60 registros, es decir, de 60 fechas a partir de enero de 2020 hasta diciembre de 2024, por ejemplo. Y va a tener el atributo date o fecha, aquí lo podemos poner como fecha, el atributo months o mes, aquí ponemos mes, lo ponemos con mayúscula,
Y el gasto en publicidad, ad spend, el gasto en publicidad, entonces aquí, bueno, pongámosle aquí gasto en publicidad, el precio, price, precio del producto, precio, vamos a poner todos los atributos en español, y el precio del competidor, pues precio del competidor o de la competencia, precio del competidor. En estos nombres de los atributos nada más vamos a dar en mayúscula la primera letra. Si la empresa hizo una promoción, efectuó alguna promoción en la empresa, si el costo de producción por unidad, aquí le ponemos costo de producción por unidad, así. Y índice estacional basado en mes, un índice estacional, le ponemos como un índice estacional, estacional, vamos a poner guión bajo a los nombres de esos atributos sin dejar, para no dejar espacio. Y ventas en el mes anterior, sales, month preview, month sales, ventas en el mes anterior, pues ventas en mes anterior, y las ventas del mes, le voy a poner ventas del mes, allá. Esos son los atributos del dataset que se va a crear. Y entonces acá, para crearlo, utilizan NumPy, corremos entonces NumPy y Pandas. Pandas es el que tiene la función para crear esos datos. Y empieza, bueno, le voy a quitar la semilla aleatoria para que si tomas este cuaderno, pues los datos que te genere para cada video sean diferentes. Entonces le voy a quitar o voy a desactivar la semilla aleatoria para reproducibilidad, de tal manera que cada vez que usted corra este código le genere un dataset propio a usted y los resultados sean propios de cada estudiante, de cada grupo en el que presente. Aquí lo vamos a hacer entonces para 60 meses, es decir, 5 años, desde 2020. Y entonces si son 5 años, empezando en enero de 2020, start o inicio en 2020, o vamos a poner start o inicio, si quiere lo ponen en español, inicio, y yo quiero que usted modifique esto lo más que pueda, mostrando que para él generar las fechas, aquí el atributo fechas, pues utiliza a DateRange para crear un rango de datos con la función DateRange de Pandas, diciéndole cuál es el inicio, cuáles son los periodos o el número de periodos, el número de meses y la frecuencia ms cada mes. Entonces aquí el número de meses nmonths o nmes, aquí le voy a poner nmes. Entonces aquí le pones nmes para que dejemos todo en español, nmes, un número de meses, nmes o número de meses. Y ms a través del, entonces tenemos la función del rank que genera esos datos y los parámetros start, periods y freq, para decir cuál es la fecha de inicio, el número de meses que quieres generar a partir de esa fecha y la frecuencia que van a ser por cada mes, perdón, el número de periodos y la frecuencia va a ser por meses. Entonces así, al generar esas fechas, usted le dice, bueno, imprímame tales fechas. Bueno, aquí lo voy a reiniciar y voy a cerrar, voy a borrar todas las salidas para que lo vayamos creando a medida que damos el video. Entonces importamos las librerías, control más, para ver mucho mejor, generamos los datos, las fechas, aquí imprimimos los datos escribiendo la variable fechas en español y mire que me genera las fechas de enero de 2020 a diciembre de 2024, ahí van 60 para 5 años. 5 años, incluyendo a 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 5 años.
Entonces generó las fechas. Luego que él genera las fechas, va a generar entonces, si hubo publicidad, no, ad spend. Entonces aquí le vamos a poner como la variable publicidad. ¿Y cómo lo hace? Con np.round para redondearlo a 2 cifras decimales. Aquí np.round a 2 cifras decimales. Y np.random.normal para generar datos. Con media 20, o sea, con localización de los datos 20, media 20, y desviación estándar 5, de acuerdo al número de meses, nmes. Entonces me va a generar 5, en este caso para el número de meses que es 60, me va a generar 60 datos de publicidad, 60 datos de publicidad, porque el tamaño me va a dar 60 datos de publicidad que distribuyen con media 20 y desviación estándar 5. Y distribuyen normal, entonces no va a ser una distribución acampanada de esos datos, una distribución acampanada de datos de publicidad. Y aquí ya con la función clip nos los va a pulir, publicidad, nos los va a pulir a esos datos que generó de publicidad. Nos va a pulir y bueno, pues podemos generar ver cómo los generó. Miremos acá, aquí vamos a ver aquí publicidad, cómo nos genera publicidad, para que mostremos, que uno muestre cómo los genera. Aquí mire que generó los datos de publicidad que tienen media 20 y desviación estándar 5, scale 5. Entonces aquí quedan esos datos, miren que son todos, se mueven alrededor de 20, que es la media, y bueno, son los 60 datos que generó, y podemos ver qué es lo que hace la función clip cuando coge esos datos. Entonces aquí le decimos publicidad para que él nos muestre que después de lo que lo corrió, bueno, pues en realidad no se nota como mucho el cambio. Pareciera como que no le hubiera hecho nada. Esa parte de np.clip, bueno, le va a decir que en un nuevo chat, creo que me permita, vamos a ver, le voy a decir, háblame de la función np.clip para modificar datos artificiales o sintéticos. Es que nos hable sobre eso. Entonces nos van generando, ya vemos los de publicidad, ahora los del precio del producto. El precio del producto aquí, precio, vamos a ponerle aquí que se llama precio, con np.rom para que me los genere redondeados a 2 cifras decimales. ¿Y cómo los genera esos precios? Entonces pone un precio base de 10, le suma 0.2 veces el seno para que tengan un comportamiento senoidal o periódico, el seno de np.linspace para que me genere en intervalo 0.6pi, me genere aquí con los meses 60 datos, en np.6 me va a generar 60 datos a los que le va a aplicar el seno para que tengan un comportamiento periódico. Así va a quedar 10 más 0.2 veces el seno de 60 datos. Le va a aplicar el seno a 60 datos que los genera en el intervalo 0.6pi, 6 veces pi, más un ruido aleatorio que distribuye normal con media 0 y desviación estándar de 0.5, que va a tener el mismo tamaño de el número de meses. Entonces así nos genera esos precios. También le aplica clip de aquí a ese precio.
Te le aplica también a clip el precio. Y aquí le pone con precio 6, none. Bueno, entonces los genera. Y bueno, aquí le podemos pedir de una vez y que nos los muestre. Así nos genera los datos de precio, el precio del producto, unos datos aleatorios de precio, que mire que parten de 10, que ahí todos son 10 y pico, porque lo que hizo fue a 10 sumarle unos componentes, un componente periódico y un componente de ruido aleatorio que distribuye normal, un componente de ruido gaussiano, para que genere la ilusión de datos aleatorios de la realidad, en ese caso de precios de producto. Y ahora este es para precios del competidor. Bueno, dejémoslo así como lo tiene ahí, creo que no hay problema. Precio del competidor, dejémoslo hasta ahí. Y entonces aquí los precios del competidor los genera. Aquí los competidor price. En este no le aplicó clip. Aquí es el precio del competidor, el precio del competidor lo tomó del precio que generó y le aplicó un ruido aleatorio que distribuye normal con media 0.5 y de desviación estándar de 0.8. Eso es normal con este log para la media y scale para la desviación estándar. Y este es size, y el size es que me genere 60 datos, el número de meses que nosotros tenemos. Entonces el tamaño de la muestra que él va a generar de datos, en este caso 60 datos con media 0.5 y desviación estándar de 0.8, que se va a sumar a los precios que ya tenía. O sea que el precio del competidor es simplemente una variación de 0.5 en promedio del precio de la empresa. Entonces aquí ya nos quedan los precios del competidor, que miren que son algunas veces más altos y algunas veces más bajos, pero alrededor de 10. Entonces tiene sentido cómo imita la realidad este generador de números aleatorios. Y ahora para la promoción. Entonces aquí promoción. Entonces nos muestra, bueno, aquí le decimos con tilde, promoción, sí. Sí. La presentación alrededor de los datos generados. Entonces acá estamos viendo de que en esta generación de datos con Python queremos mostrar, bueno, aquí voy a recapitularlo un poquitico más para retomarlo, porque quiero verlo con mayor detalle, esta parte de generación de datos. Entonces habíamos importado en NumPy para cálculo numérico y vectorial. Esto es para cálculo numérico y vectorial, y Pandas nos permite con su estructura DataFrame pues visualizar de manera tabular los datos y procesarlos con facilidad. Entonces para el manejo de datos es muy buena. Estas son las dos librerías. Y para un número de 60 meses, 5 años, entonces volviendo primero con toDepTime, esta cadena de caracteres, un objeto tipo DepTime, que esa cadena se vuelve un objeto tipo DepTime, ya tener así el inicio para crear un atributo de fechas con dateRange, con este parámetro start en inicio, en esa fecha de inicio del 1 de enero de 2020, con unos periodos igual a el número de meses. Aquí le voy a poner meses para que la variable tenga mayor significado, el número de meses para los que queremos las fechas, y así desde ese inicio me va a generar esos 60 meses
aquí confirmando que la frecuencia es MS o mes. Ahí nos genera las fechas. Ya hemos dicho que aquí las visualizamos. Aquí nos generó todas las fechas. Y aquí nos genera unos números aleatorios con distribución normal para la publicidad con media 20 y desviación estándar 5. Cuando eso genera esos datos, aquí que los generó estos con media 20, miren que todos se mueven alrededor de 20. Bueno, pues uno los puede, no quisiera como visualizarlos, no le veo como la necesidad, pero hay unos que sí se los voy a visualizar. Y cuando le aplicamos clip, pareciera que muchos de los datos siguieron igual. Ya hemos visto de que le hemos pedido de que nos mostrara sobre esa función clip cuáles son sus funciones. Y aquí nos dice que esa función clip de NumPy es una herramienta muy útil cuando trabajas con datos artificiales o sintéticos o reales y necesitas limitar sus valores dentro de un rango específico, eliminando o corrigiendo valores extremos o outliers, o asegurando que los datos se mantengan dentro de límites físicos o lógicos. Por ejemplo, que la temperatura sea mayor o igual a 0 y que los porcentajes sean menor o igual a 100, más para poder que no se vayan a salir de un rango dado. Entonces aquí con clip le dices los datos, el mínimo, el máximo, unknown, y dice que describe una copia del arreglo A, donde todos los valores menores a el mínimo se reemplazan por el valor mínimo que establezcas y todos los valores a máximo se reemplazan por a max, o sea que los acorta. Y aquí ya los parámetros son a min, a max y out, que es el arreglo de salida. Si se proporciona el resultado, se almacena ahí. Entonces aquí el ejemplo nos muestra cómo utilizar clip con la semilla aleatoria, llamando a la función np.random.normal con media 30, desviación estándar 10 para una muestra de tamaño 10. Entonces nos va a mostrar los datos y aquí le entrega a clip esas temperaturas y le dices el valor mínimo y el valor máximo para asegurar de que las temperaturas queden entre 10 y 40. Entonces ya por si de pronto alguno queda menor a 10 o mayor a 40 para poder evitar esas que se salgan de ciertos rangos. Entonces aquí nos vamos a decir que aquí muestra los datos originales y aquí los datos ya acotados o sesgados, y nos dice que aquí espera para este ejemplo reemplazar los valores de 40 por 40 y los menores a 10 por 10. Así, reemplaza los mayores a 40 por 40 y los menores a 10 por 10. Entonces, esta función, como es para estudiar la ciencia de datos cada vez mejor, entonces yo le voy a poner, siempre genero acá, ese es para análisis numérico en la parte del proyecto. Entonces aquí le voy a poner en análisis numérico. Análisis numérico, entonces en la parte del proyecto a lo que nos ha llevado a estudiar las tareas que en análisis numérico estamos haciendo. Entonces aquí le vamos a decir planifica e implementa en evaluación en los proyectos el que tiene que ver con regresión. Bueno, esta de regresión lo teníamos, este es el de diferenciación numérica que va de cuarto. El de regresión va de tercero, y aquí generamos un estudio alrededor de las librerías asociadas a lo que estemos estudiando en aplicación de Python para la enseñanza del análisis numérico, entonces, y el aprendizaje del análisis numérico. Entonces aquí la función np.clip para acotar, y aquí le ponemos entonces a ese un cuaderno ya actualizado de análisis numérico en la planeación, en los formatos de clase ya actualizadito,
para ponerle todo el texto que sobre la función clip pretendemos estudiar. Entonces aquí le ponemos en este formato la función clip o np.clip. np para indicar de que es de NumPy, np.clip, y entramos en ella y copiamos el texto que nos está entregando sobre esta generación. Entonces acá bajamos para, bueno, en esta partecita le quitamos este y aquí copiamos entonces el texto de la función control V, control Z, y copiamos el texto sobre la función np.clip con la práctica que nos entrega control V, que sirve para limitar valores fuera de un rango deseado. Entonces np.clip nos limita valores fuera de un rango deseado al generar datos nuevos, datos sintéticos. Entonces eso para poder hacer prácticas en ciencia de datos y la aplicación en análisis numérico. Bueno, entonces aquí volvemos a regresión, el cuaderno, y después de haber generado los de publicidad, aquí nos genera el atributo precios. Ese sí lo voy a graficar, me interesa mucho graficarlo, y es ese atributo precio. Con np.round me va a generar unos números redondeados a 2 cifras decimales. Aquí le voy a poner el paréntesis para terminar y quito este. Y para la función np.round, y él toma 10. Entonces yo aquí les voy a ir mostrando, en realidad aquí le voy a poner 10 por np.onceLike, bueno, onceLike once más bien de 60. Vamos a ponerle, creo que así nos genera, porque once o número de meses, n meses, para que me genere un vector de unos igual al número de meses de componentes, y así me genera un vector de números constantes 10, para que veamos de que nos genera el 10 para los precios, para un precio promedio de 10, y le suma 0.2 veces la función seno para simular los precios que cambian periódicamente gracias a la función seno, que está definida en este arreglo de 60 valores en el intervalo 0, 6, pi. Esto le ponemos meses. Entonces así me va a generar que el valor de 10 se va a aumentar como máximo en 0.2 y como mínimo en menos 0.2 gracias a este componente periódico de la generación de datos. Y ya le sumamos un ruido aleatorio, y que también le ponemos meses, un ruido aleatorio que distribuye normal. Entonces yo quiero esta parte graficar ese proceso. Entonces aquí para graficar ese proceso yo le digo, bueno, pues con matplotlib, entonces importamos matplotlib.pyplot as plt, y le decimos que grafique con, bueno, yo quisiera como que quedara en un arreglo matricial, entonces creo que es con plt.subplot, creo que es subplots en plural. Vamos a ver, subplot, bueno, subplot, plt.subplot, sí, y le vamos a generar de que sea de orden 1 por 3, que vamos a generar en 3 partes, y en la componente 1 vamos a tener un gráfico 1, control C, control Z, aquí, este control C, aquí control V para el segundo, control V para el tercero. El segundo lo indexamos con el 2 y el tercero lo indexamos con el 3, y en el primero vamos a graficar entonces los datos plt punto
esta sola partecita del precio, control C, para que veamos lo que significa. plt.plot y graficamos solamente esta parte y miremos lo que nos grafica. Entonces miren que nos grafica una función constante 10, entonces un precio constante de 10, y ese precio constante de 10, si lo quiero poner como que lo vean los 60 puntos, entonces le pongo con parámetro O solito, O, para que él me lo grafique como diagrama de puntos. Y aquí, bueno, quedan tan apeñuscaditos que quedó como continuo. Y bueno, esta figura, para que quede más ancha, le puedes poner plt.figure. Y aquí le dice que 12×4 le sugiere, creo que sí, para poder que nos quede más ancha. Mire que ya ahora sí se ve un poquito más ancha. Y luego vamos a ponerle el componente, a sumarle a este componente el componente periódico. Entonces en el segundo gráfico le ponemos a este, control C, control V, el componente periódico. Entonces aquí le sumamos esos .2 veces, .2 veces esta parte, el seno de np.lineSpace de entre 0 y 6 y 6pi con número de meses para 60 valores en un intervalo, en una partición regular del intervalo 6pi. Aquí nos genera control V y miren que ya nos generan ya unos datos que se mueven alrededor de 10, pero suben como máximo .2 y disminuyen como máximo en .2 a el valor de 9.8. Entonces miren tan bonito para hacer que los precios tengan un componente periódico. Y luego le agregamos un ruido aleatorio. Entonces en el tercero a le agregamos el ruido aleatorio para mostrar que esos son componentes en la generación de datos para emular la realidad, datos reales. Entonces que los datos reales usualmente tienen un componente aleatorio, que le vamos a poner más, entonces aquí le ponemos más, control V, esta partecita, y miren que nos genera, ya aquí quedaron los precios con todo, el componente constante, el componente periódico y el ruido aleatorio. Entonces miren que nos quedó con un ruido que hace que oscile entre máximo 11 y mínimo 8.5. Entonces miren cómo nos queda esos datos aparentemente reales de precios que aparentan a la realidad en la que el precio es como oscilante o aleatorio. Entonces con esos tres componentes, entonces ahí nos quedó gracias a plt.subplot, que nos permite hacer arreglos matriciales de gráficos y así comparar las diferentes etapas en la graficación. Bueno, voy a dejar hasta aquí para seguirles presentando esta generación y seguirles mostrando todo el cuaderno para el proyecto de regresión que les propongo a estos estudiantes de análisis numérico. Muchas gracias.